Estamos en www.radiodelazotea.com.ar, la radio en vivo con todas las noticias, columnas y contenidos. También estamos en TuneIn y estamos donde tenemos que estar. Macri, Melconian, Pratgay, Caputo, Duhovne, Vidal, Arroyo, Aranguren, Bullrich, hasta estos pasaron. Todo pasa. Los viernes de 20 a 21 por la 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea. Información de último minuto a través de Telesur a esta hora, conferencia de prensa del canciller de Bolivia, Rogelio Maita. Escuchemos. Con nuestro pueblo, a través de ustedes, una información, ciertos datos que para nosotros son indignantes. Y para esto no puedo hacer sino referirme a un hecho que ha sido lamentable en términos de la historia de nuestra Latinoamérica, el Plan Cóndor. Un plan represivo, estructurado en tiempos de las dictaduras, para eliminar lo que ellos consideraban el enemigo interno, ¿no? Que venía cargado de doctrina básicamente foránea. En 2019, los acontecimientos vividos acá en nuestro país, en Bolivia, han dado a una situación similar, salvando las diferencias históricas, de alineamiento y cooperación de determinados estados, ¿ya?, para poder, primero, ayudar a que un proyecto que rompía con el orden constitucional se hiciera con el gobierno de nuestro país. Y segundo, para que se pudiera consolidar en el gobierno en base a la represión, inclusive con uso de armamento letal. Hace poco tiempo hemos conocido de manera pública que en ese afán de colaborar, el Ecuador envió acá, a Bolivia, municiones, pertrechos, para que se consolide para que se ejecute la represión policial y militar. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine Áñez. Ahí escuchábamos, la conferencia fue ayer, sí, pasadita a las 20:30. La pusimos un pedacito porque la realidad es que mucha gente no se enteró de todo esto, menos los que miran los medios hegemónicos. Claro, porque la realidad es que hasta hoy a la mañana, por ejemplo, en TN y La Nación no habían dicho nada de esta información. No, durante ayer, con todos los programas en vivo, ¿en serio? No se había dicho nada. Me estás cargando. No te digo porque hice un repaso, verdaderamente no. Y entonces se nos ocurrió invitarlo a Balut Arif Arenas. Él es militante social, concejal del partido de General Pueyrredón, mandato cumplido 2015-2019, que además también es boliviano, para que nos cuente un poquito qué sintió, sobre todo cuando uno escucha a un ejecutivo del país vecino hablar de el Plan Cóndor y compararlo con lo que fue, entre otras, las masacres de Sacaba y Sencata. Hola, Balut, Marcos y Carlos te saludan, ¿cómo estás? Marcos, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, en principio mucha indignación, ¿no? Porque si bien nosotros en su momento justo nos agarró en medio del Consejo Deliberante, fuimos, digamos, el bloque del Frente de Todos fue el primero en denunciar esta cuestión,
y lo llamamos como tenía que, como corresponde, digamos, el nombre que tiene que ser, que era un golpe de Estado. No podíamos esquivarle esa discusión y sabíamos que eso, lo que estaba pasando en Bolivia, era un golpe de Estado, y los hechos que posteriormente ocurrieron, digamos, iban demostrando esa situación, y el fraude o el mal llamado fraude que aducían algunos sectores políticos en Bolivia, después se cayó, digamos, quedó completamente demostrado por distintas fuentes que nunca hubo fraude, que Evo Morales había ganado legítimamente la elección, por una ventaja por ahí no la que se esperaba, pero había ganado la elección. Y entender, digamos, hoy entendemos en realidad por qué en ese momento Macri, cuando Evo Morales le pide esa ayuda humanitaria, él se la negó, digamos, se la negó. Hasta ahí no pasaría nada, digamos, es ideológicamente contrario, piensa distinto, yo no me quiero meter con este quilombo. Hasta ahí podría hasta entenderse, digamos, una cuestión ideológica. Pero ya el hecho, digo, que enviar armamento, así sea un cartucho, porque he escuchado también por ahí que algunos dicen, no, pero son un par de cartuchitos como para nada, para combatir alguna protesta, digo, así sea un solo cartucho que se haya enviado, se envió armamento o municiones a un país vecino, digo, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Claramente ayuda humanitaria no era. No, claro. Y eso es lo que más digamos, lo que más también indigna, digo, en el sentido de que muchas veces se habla de esto de decir es con la plata de nuestros impuestos, digamos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich siempre apelan a esta cuestión de decir, no, pero es la plata de los argentinos, la plata de los impuestos, y bueno, o sea que los cartuchos que enviaron, ¿con quién? ¿La compraron ellos personalmente o también fue la plata de los argentinos? Digo, sí, la plata, mandaron aviones, mandaron gendarmes, fue una movida que entiendo yo tenía que ser pasar por el Senado para que se vote la aceptación del envío de este tipo de armas, más allá de que están excusándose acerca de que, bueno, en realidad era para defender a la embajada y otras cuestiones que obviamente van a ser los manejes que la derecha va a intentar hacer. Pero yo más que nada no te quería meter tanto en el lío de la institucionalidad y demás, sino que me cuentes un poco el tema, porque hay que recordar que fueron momentos muy difíciles. Justamente hablábamos de la masacre que fueron después de que Áñez ordenara la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas contra los manifestantes populares que estaban a favor de Evo Morales, ¿no? Fueron los hechos el 15 de noviembre del 19 y cuentan los relatos que una columna de manifestantes entre cocaleros e interculturales fue interceptada en el puente Guaychali de Sacaba a Cochabamba por fuerzas combinadas. El operativo terminó con 9 fallecidos y un 10º fue reportado semanas después, luego de heridas graves. Y además se conoció que también falleció un periodista argentino dentro de esas represiones, ¿sí? Entonces, yo te quería preguntar eso más que nada desde lo humano, ¿no? Digamos, ¿qué se puede sentir cuando porque somos pueblos hermanos? A ver, exactamente. La cultura boliviana en Argentina, pero específicamente en Mar del Plata, totalmente presente, sí. Está tan arraigada, es parte de nuestra identidad. Y sentir que utilizaron el poder que le da el pueblo, el poder del voto que le da el pueblo, para gestionar durante 4 años. Y obviamente que se sentían eternos. Porque está claro que han tenido actitudes persecutorias, de espionaje ilegal incluso. Pensaba que se iban a quedar a vivir, tanto Áñez como Mauricio Macri. Y entonces se manejaban de esta manera. ¿No te da la sensación de que efectivamente el paralelismo con el Plan Cóndor, que obviamente es exagerado porque había dictaduras en ese momento, pero tiene cierto asidero en esto de perpetrarse en el poder, de silenciar los grupos populares? Sin duda, sin duda. Si bien como vos mencionás, estamos lejos de ese mecanismo, pero son como pequeñas cositas que van soltando, ¿viste? Pequeñas cositas que van tirando, por si pasa, pasa. Claro. Pasa. Y así van probando distintas cuestiones. Y me parece que, bueno, al menos la sensación que yo tuve cuando leí la noticia, y rápidamente la compartíamos también en mis redes sociales, es mucha indignación, mucha tristeza, porque una cosa es pensar distinto y otra cosa es contribuir para silenciar al otro. Y eso creo que es algo que no tenemos que hacer y no debemos permitir, tenemos que levantar la voz. Personalmente yo me considero hijo de la democracia, y como hijos de la democracia, más sabiendo lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, tenemos que defenderla, no solamente desde la cuestión de decir, bueno, cuando pasa un hecho concreto vamos y nos paramos y defendemos la institucionalidad, sino que también desde lo discursivo y cada vez que se dé un ámbito de discusión, poder decir, mira, como hijo de la democracia, nosotros vamos a respetar lo que mandan las urnas. Y vamos a defender sea quien sea. Incluso el propio Mauricio Macri, cuando ellos por ahí muchas veces decían, no quieren que terminemos nuestro mandato, quieren que terminemos antes, los sectores del Frente de Todos fueron los primeros en defender esa situación. Claro.
Y los movimientos sociales fueron los primeros a decir, bueno, fue elegido democráticamente, ya llegará el momento de elegir nuevo y votaremos a un nuevo presidente, y así se hizo. Pero mientras tanto, el Frente de Todos, siempre defendimos la institucionalidad, la república que ellos tanto dicen defender. Nosotros fuimos los principales defensores cuando ellos decían que esto no ocurría. Entonces, cuando vos te entras a estas cosas, y bueno, pero ¿cómo es entonces? De la boca para afuera te dicen una cosa, pero por abajo hacen otras totalmente distintas, que van totalmente en contra de los principios democráticos, van totalmente en contra de lo que es la república que ellos dicen defender. Y eso me parece que todo el mundo lo tiene que saber, porque no es lo mismo acompañar a alguien que realmente defiende la república y aquel que solamente lo dice en los medios, pero en la realidad, en los hechos concretos, los que cuentan, digamos, no lo hace. Es como que la derecha te dice una cosa y después demuestra continuamente que hace otra y apoya otra cosa, digamos. El tema es que el que no está atento a esa situación se cree el discurso y no ve que los hechos van para otro lado, que continuamente muestran que la actitud es otra. Exactamente, y de hecho ustedes lo marcaban antes de arrancar, digo, los grandes medios económicos, ninguno lo nombró, al menos yo también estuve repasando, y la verdad es que no encontré un lugar donde dijera, aunque sea un cuadradito chiquito que diga Argentina envió armamento a Bolivia. Así, repito, así sea un cartucho es gravísimo. Claro, claro. Ahora, y no lo podemos dejar pasar por alto. ¿No sentís también que, bueno, escuchábamos en el bloque anterior una frase de Andrés Malamud, politólogo él, reconocido radical, hablar de la defensa de los bastiones, ¿no? Digamos, el radicalismo es la democracia. Entonces la crítica un poco era, bueno, el peronismo es la justicia social, no estamos consiguiendo justicia social, entonces habría fracasado. La pregunta es, el radicalismo formó parte de Cambiemos, formó parte de Juntos por el Cambio también. Sí. Y cuando estaba la discusión acerca de qué había pasado en Bolivia, en ningún momento se escuchó específicamente al sector que estaba con el gobierno radical. Claro, el radicalismo, pero que estaba con Cambiemos, decir, efectivamente esto es un golpe. Les costaba mucho explicarlo, les costaba mucho incluso hasta poder hacerse cargo de que estaban formando parte de un gobierno. Yo espero que de la misma manera que en la mayoría de las cámaras se hacen presentaciones previas a los temas tratados, y acá en el Consejo Deliberante también, que los sectores del radicalismo hagan un fuerte repudio a este hecho, porque si no es como decimos, ¿no? De la boca para afuera somos republicanos, claro, y democráticos, pero en la actitud y en el accionar terminan siendo lo mismo que la centro derecha, muy radicalizada en el mundo, pero me parece que Argentina está teniendo también esos problemas. Claramente el radicalismo ha perdido esa esencia, porque sin duda, además de, bueno, Raúl Alfonsín es el símbolo, y nosotros lo consideramos, y además personalmente lo considero así, es como nosotros, al menos para la Argentina, tiene que ser así, el padre de la democracia, digamos, con él volvió la democracia, celebramos eso, incluso en su momento todos los sectores bancamos, porque entendíamos que la democracia era algo que teníamos que cuidar y no podemos perder, y no podemos dejar pasar nada por alto, que es chiquitito, enviar un cartón, no, es atentar contra los principios democráticos, atentar con la democracia, con lo que tanto nos costó conseguir, las vidas que se perdieron, es importante que nosotros podamos defenderla. Y el radicalismo, la verdad, en el último tiempo ha demostrado, no es que lo diga yo, nada, sino los hechos concretos demuestran que ha perdido un poco esa esencia. Son pocos las personas radicales que se animan dentro del espacio opositor hoy a decir que lo de Bolivia fue un golpe o a denunciar, pero son muy pocos, contados con los dedos, digamos, los tenés que buscar un poquito para decir, bueno, a ver quién es el radical que efectivamente rescata los principios del radicalismo y denuncia que esto fue un golpe y que estuvo muy mal y que hay que condenar el hecho de que la Argentina haya enviado armas o municiones a Bolivia para fortalecer un golpe de Estado, digamos. Esas cuestiones... Recordemos que el expresidente Menem también había mandado armas a Ecuador y, bueno, después de muchos años la causa efectivamente confirmó esa sentencia. Lamentablemente tenemos antecedentes, pero hay que decir que justamente cuando los años pasan es cuando más tenemos que fortalecer y fortalecernos, insisto, como región, porque acá no se trata de efectivamente apropiarse del poder cuando el voto se te da en favor y a partir de ahí querer perpetuarte. Y efectivamente la derecha en Latinoamérica ha querido ir por ese camino. Parece ser que el pueblo se ha dado cuenta también que la política neoliberal ya no está funcionando y entonces va por otro recorrido. Pero no quiero despedirte sin preguntarte, ya para cerrar, Balut, ¿en qué andás, digamos? ¿Tenés ganas de volver a la política partidaria? Nosotros, a ver, te agradezco de hecho la pregunta porque nosotros seguimos militando como lo hicimos desde el primer día. En su momento nos tocó la responsabilidad de estar por el Consejo Deliberante y hoy por hoy seguimos trabajando y militando. De hecho, hoy de la mañana estuvimos participando de una gran jornada solidaria
con la ONG Cefil, que repartió empanadas en distintos comedores de la ciudad. Estuvimos colaborando y ayudando con esa voluntaria, digamos. Seguimos participando activamente, digamos, formamos parte de una organización muy importante de la ciudad y colaborando en ese lugar. Por supuesto, cualquier militante que participa en algún espacio político no quiere ocupar un lugar de representatividad. Todos lo tienen que hacer. Todos tienen que tener esa ambición, porque el sueño máximo de cada uno de nosotros o de todo militante social tiene que ser lograr tener herramientas para transformar la realidad. Y de ahí hacerse cargo de los roles o de los lugares de responsabilidad que le toque en cada momento, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, te cierro con esto. El compañero Linera dice, efectivamente cada uno debe ocupar el lugar que puede y en el que mejor está. Y no hace falta formar parte de la gestión para sentirse importante. Totalmente. Con eso también me quiero quedar, porque esto que estás diciendo vos, tu recorrido de la tarde, todas estas cuestiones que parece que son en silencio, pero que se van haciendo también son importantes, más allá de los cargos que se puede ocupar. Balut Tarifarena, gracias por tu tiempo para Todo Pasa. No, por favor, que tengan buenas noches. Ahí pasaba entonces el ex concejal Balut Tarifarena, hablando un poquito de la denuncia que hizo el pueblo boliviano contra el gobierno de Mauricio Macri. Separamos y volvemos con Charlie, que aparentemente nos quiere contar algo. Sí, todo.